Bienvenidos. En nuestro encuentro de hoy, les vamos a proponer trabajar con la noción de contexto, un término que seguramente les resulte muy familiar y que hemos utilizado todos en varias oportunidades, pero para referirnos a cosas diferentes, aunque como veremos hoy, todas relacionadas entre sí. Solemos utilizar la palabra contexto en primer lugar en expresiones del tipo hay que ver en qué contexto lo dijo, o bien esa cita está sacada de contexto, ¿verdad? Es común escuchar a personalidades públicas, por ejemplo, justificar algún dicho desafortunado diciendo ese dicho desafortunado que dije, en realidad lo dije en otro contexto. Ahí entonces, en ese otro contexto, lo dicho tendría un significado diferente, menos ofensivo o menos desafortunado quizás. Contexto, acá en este caso, se estaría refiriendo entonces a un entorno lingüístico, o sea, al conjunto de palabras y oraciones que rodean una determinada expresión y que le otorgan un determinado sentido, al punto tal que un contexto diferente es capaz de darle a esa misma expresión un significado diferente. La palabra contexto también se utiliza a menudo en otro sentido, para referirse no ya a las palabras o a las oraciones, sino a lo que llamamos el contexto situacional. Esto es, a la situación de enunciación, a la situación enunciativa que rodea a todo texto o discurso. En este caso, entrarían en juego los participantes del acto comunicativo, quién habla, a quién o a quiénes se dirige, cuándo lo hace, dónde lo hace, etc. Es decir, las circunstancias en las que se produce el acto comunicativo y que también aportan a la construcción del sentido global del texto. Y también solemos utilizar la palabra contexto con una tercera acepción para hablar del contexto social, del contexto cultural, del contexto económico, político, histórico incluso. Es decir, para referirnos a una serie de marcos simbólicos en este caso y de un mayor grado de abstracción, pero que también funcionan como condicionantes tanto para la producción como para la decodificación de los textos. Suele decirse que sin la referencia al contexto, los textos pierden mucho sentido. Acá en producción de textos, nosotros ya estuvimos hablando del contexto cuando revisamos la propuesta de Jacobson, porque el contexto es uno de los 6 elementos que el autor identifica dentro de su esquema de la comunicación. Jacobson nos habla de un contexto referencial o un referente que se presenta como la base de la función referencial del lenguaje. Y en este caso, en el sentido que lo utiliza Jacobson, remite a una realidad extralingüística o a una representación de esa realidad extralingüística, esto es, a un universo de referencia. Para pensar en el contexto, para seguir pensando en el contexto, hoy les queremos proponer el aporte de Teun van Dijk, un teórico que proviene del ámbito de la lingüística textual, de hecho fue uno de los pioneros en esta disciplina, y que se ha especializado a lo largo de su carrera académica en el análisis crítico del discurso, con aportes muy interesantes sobre la psicología del procesamiento del discurso. Ha trabajado especialmente con el discurso periodístico, con la noticia periodística, para analizar los modos en que se naturalizan discursos ideológicamente marcados. O sea, ha estudiado principalmente el discurso del poder, el de los grupos hegemónicos y la fijación cognitiva de las creencias, opiniones, juicios y prejuicios de esos grupos por parte de toda la sociedad, especialmente de los grupos menos favorecidos. Nos interesa de van Dijk todo en realidad, pero para la clase de hoy nos interesa especialmente sus aportes sobre el contexto. Para este autor es necesario crear una teoría del contexto,
un ámbito que por lo general desde la lingüística ha sido prolijamente dejado de lado, prolijamente ignorado por ser extratextual. Esto es, se reconoce su importancia, se suele decir que el texto sin el contexto pierde mucho de su sentido o que es necesario conocer el contexto para poder decodificar el texto. Se reconoce entonces su importancia en la construcción de sentido. Pero como el contexto justamente da cuenta de todo aquello que está fuera del texto, de todo aquello que rodea el texto, ha sido un espacio relegado en la reflexión de la disciplina. Para Van Dijk, en cambio, una teoría del contexto es esencial en la medida en que entiende el contexto como una suerte de interfaz entre las estructuras de las situaciones sociales y los modos en que los diferentes actores sociales representan mentalmente esas situaciones. A ver, para Van Dijk, aquello que usualmente nosotros denominábamos contexto es la situación social comunicativa que rodea todo acto de comunicación. Pero esa situación social comunicativa no puede influir directamente sobre las estructuras verbales o discursivas de los participantes involucrados en un acto comunicativo, por ser justamente extratextual. Se necesita una especie de interfaz, una instancia mediadora capaz de decodificar y recodificar y que intervenga en la producción o recepción del discurso y la situación social comunicativa. Esa interfaz, que es de naturaleza cognitiva, sociocognitiva, va a constituir el contexto para Van Dijk. Él va a decir, para mí, el contexto no es solamente social, sino que es fundamentalmente subjetivo e individual. La palabra contexto, entonces, tiene acá en el planteo de Van Dijk un sentido diferente. Ya no se refiere al entorno social comunicativo, en el que influye directamente la producción del discurso, sino que se refiere a la representación mental que cada participante tiene acerca de esa situación comunicativa. El contexto, entonces, deja de ser algo externo, visible, más o menos tangible u objetivable como lo pensaba Jacobson. Para Van Dijk, en cambio, el contexto es algo interno, o mejor dicho, es algo internalizado, algo que construyen los participantes de la situación comunicativa como representación mental, representación que tenemos de nosotros mismos, de los demás, del espacio físico, del tiempo, de las pautas de comportamiento, de los modos en que el discurso debe ser dicho e interpretado, y también de la disciplina en la que nos estamos moviendo, del dominio y de la conciencia de clase. El contexto así entendido, entonces, se vuelve subjetivo e individual, ya que cada uno recoge de la situación social lo que le resulta significativo y relevante. El contexto, internalizado en este caso, no toma todos los elementos existentes, sino que va a seleccionar aquellos que en función de la biografía personal de cada uno sean considerados significativos o relevantes para la producción o decodificación del discurso. Entonces no vamos a tener nunca dos contextos exactamente iguales, de ahí que sea individual. Sin embargo, como toda comunicación es interpersonal, los distintos contextos individuales deberán acercarse lo suficiente si queremos que la comunicación sea efectiva. Otra característica que tiene el contexto así entendido es su dinamismo. El contexto cambia constantemente, es capaz de ajustarse y adaptarse incluso durante la misma comunicación, mientras sucede la comunicación. Y sobre todo y especialmente en la medida en que se va decodificando el contexto del receptor, del auditorio, diría Perelman, en la medida en que cada emisor es capaz de ir ajustando su discurso en función del contexto de la representación mental que tiene de lo que cree que tiene el receptor. Los contextos aparecen entonces como la base mental de eventos sociales de interacción y comunicación,
como la base mental de la producción y de la interpretación discursiva. Nos gusta terminar los teóricos con una hipotética pregunta de parcial. En este caso les proponemos la siguiente: ¿de qué maneras, de qué formas el contexto puede afectar el texto? Hasta la próxima.